Nos están viendo por las redes sociales, Dios los bendiga y la paz del Señor sea en sus corazones. Creemos, hermanos, que el Dios que usted sirve, a quien usted lo ama, también es nuestro Dios, y Él día a día nos va a hablar, como esta tarde también nos va a hablar a través de su santísima palabra. En nuestras Biblias, gloria a Jesús, en San Juan capítulo 3, solamente del 1 al 3. Veamos, hermanos, Dios qué quiere esta tarde, qué quiere Él que nosotros entendamos o que comprendamos o que sepamos. Entonces vamos a leer San Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siéntese, por favor. El título de este mensaje es: el único camino para ver el reino de Dios, el nuevo nacimiento. Veamos, hermanos, Nicodemo, como un investigador juicioso, agudo y experimentado, viene de noche, movido por el gran interés que tenía en recibir personalmente las enseñanzas de Jesús. Y él lo hace muy cordialmente, porque él va a reconocer, hermanos, a Jesús primeramente con el título de Rabí. Rabí, hermanos, significa mi Señor, título que los judíos le daban a los grandes sabios de la ley, Rabí. Y el otro título que le dice: sabemos que has venido como maestro. Él no dice ser, sino dice sabemos. Quiere decir que esto ya sabía toda la gente, mucha gente, que Jesús había venido de parte de Dios como maestro. Gloria a Jesús. Y Nicodemo no era una persona, hermanos, por ahí común, sino que era un personaje. En primer lugar, dice que Nicodemo era, en cuestión de religión, en cuanto a religión, era fariseo. Y recordemos que los fariseos eran una secta política religiosa, que ellos defendían la ley. Se creía el defensor de la ley, tanto escrita como hablada. Era uno de ellos, de esa línea de Pablo, fariseo. En cuanto dice que era un principal, una autoridad dentro del pueblo judío. Y aún más, dice que era un maestro de Israel, una persona que daba cátedra en las sinagogas. Gloria a Jesús. Y que viene a Jesús, y Jesús no discute a la correcta conclusión que llega Nicodemo. Nicodemo dice Rabí y también le dice maestro. No le discute ante esta conclusión, ni le añade una enseñanza complementaria de la que él ya había enseñado, sino que le indica que el único camino válido para ver el reino de Dios y entrar en él es el nuevo nacimiento. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Amados hermanos, le está diciendo: no basta con la religión que profesas. No basta con la religión que profesas, ni con el conocimiento que tú tienes en cuanto a la ley. Ni siquiera basta que eres un principal dentro de los judíos. Es necesario que haya en ti un cambio absoluto, radical. Y ese cambio va a ser llevado por el Espíritu Santo. Ese cambio va a ser llevado en tu corazón por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, Jesús ya lo dijo:
que para ver el reino de Dios se tiene que nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no podemos ver ni entrar en el reino de Dios. Un cambio total. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, este cambio total, esta transformación gloriosa, lo hace el Espíritu Santo. San Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tienes que nacer de Dios, Nicodemo, para que puedas ver el reino de Dios y el reino. Tienes que nacer de nuevo. No te confíes que eres un fariseo, un religioso. No te confíes en el conocimiento que tú tienes o cuando eres un hombre defensor de la ley. Ni siquiera te confíes que eres un personaje, una autoridad. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Tienes que cambiar absolutamente todo. Y esto va a comenzar cuando tú abras tu corazón y lo recibas a Jesús. Al hacerlo, inmediatamente te vas a convertir en un hijo de Dios, en la cual tú no vas a nacer de carne ni de sangre, sino vas a nacer del Espíritu. Mis amados hermanos, gloria a Jesús. Esto es muy interesante lo que Jesús le dice. Y para fortalecerle más a Nicodemo, para que entendiera más el Señor, San Juan 3, 5 al 6, le respondió Jesús, le dice: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nació en la carne, carne es; el que nació en el Espíritu, Espíritu es. Mis amados hermanos, esto es muy importante que nosotros aprendamos y enseñemos a la gente. Algunos creen que porque son religiosos o conocen la Biblia o son miembros de una iglesia, ya van a ver el reino de Dios. Tiene que haber un cambio total. Y este cambio, mis amados hermanos, radical, es un don de Dios. Por eso, bienaventurado el hombre, la mujer que entiende estas palabras y viene a Jesucristo, y en Jesucristo va a encontrar la gracia. Este es un cambio, mis amados, ese cambio radical, ese es un regalo de Dios. Dice la Escritura en Efesios 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por ver la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y sabemos que gracia significa primordialmente favor bondadoso de Dios, favor inmerecido. Dios en su misericordia hoy día está llamando a hombres y mujeres que nazcan de nuevo, que haya un cambio total. Y eso lo van a hacer en primer lugar cuando entregan sus vidas a Jesús. Ahí van a nacer de nuevo. 2, hermanos, ese don glorioso, esa gracia, no cuesta para nosotros, absolutamente cuesta nada. Es un regalo, un favor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Pero a Dios sí le cuesta mucho. A Dios le costó, hermanos, ver a su santo Hijo crucificado en la cruz del Calvario. A Dios el Padre le costó ver a su Hijo. Cómo es que el hombre pecador lo menospreciaba, lo insultaba, y por último le dio coronado de espinas. Vio cuando Jesús, hermanos, le dieron 39 latigazos. Vio cuando el Padre vio a Jesús con una lanza traspasada por el costado. Eso le costó a Dios. Y hoy es un regalo. Por gracia sois salvos. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, sin el nuevo nacimiento, el hombre está totalmente perdido. Sea quien sea, si es el Papa, si es el presidente, si es un pastor, si no hay un nuevo nacimiento, está completamente perdido. ¿Por qué, mis amados hermanos? Gloria a Jesús. En primer lugar, los que no han nacido de nuevo no pueden entender las cosas de Dios.
Es muy interesante que entendamos, hay muchísimas personas que tienen la Biblia en su mano, la leen, la interpretan, pero conforme, hermanos, sus pensamientos, conforme con sus conflictos de intereses, porque ellos no han nacido nuevo y no pueden entender las cosas de Dios, porque para entender las cosas de Dios tenemos que haber nacido de nuevo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya usted entiende? ¿Ya usted entiende que muchos tienen la Biblia y no lo interpretan, no lo entienden, porque son personas naturales? Miles de religiones hay, hombres que enseñan aún dentro de las universidades el curso de religión, pero no entienden las cosas de Dios. Para ellos son locura. Y miren cómo nos ven a nosotros esa gente. Están locos, dicen. ¿Por qué? Porque ellos son personas naturales. Bendito el nombre del Señor. Las personas no pueden, hermanos, gloria a Jesús, si no tienen el nuevo nacimiento, estas personas están muertas en delitos y pecados. Una persona que no nació de nuevo, que no entregó su vida a Cristo, que no se apropió de la gracia de Dios, está muerta en delitos y pecados. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de Efesios 2 versículo 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era nuestra condición cuando todavía nacíamos de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Esa era la condición, y esa es la condición del hombre, la mujer que no ha nacido de nuevo, está muerto en sus delitos y pecados. Miren ustedes, gloria a Jesús, están siguiendo las corrientes de este mundo. Para ellos es normal practicar el pecado. Viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Miren, gloria a Jesús, esa es su vida de ellos, porque están así, no han nacido de nuevo. En cambio, el que ha nacido de nuevo ya salió de ese mundo, ya no tiene que hacer esas cosas, porque ya nació de nuevo, ya se ha convertido en el templo de Dios, y casa de Dios y templo del Espíritu Santo. Ya no vive así, ya no está, hermanos, haciendo la voluntad de la carne, ni los deseos de la carne, ni de los pensamientos. Ya no es hijo de ira, sino se ha convertido en un hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Es necesario nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay un cambio radical en vuestras vidas, Jesús dijo: no veréis, no entraréis en el reino de Dios. No basta, mis amados hermanos, decir yo soy cristiano. No basta decir, gloria a Jesús, yo creo en Dios. El apóstol Santiago dice: ¿crees que Dios es uno? Bien lo haces. Los demonios creen y tiemblan. Fíjese que los demonios creen en Dios, pero los demonios creen pero tiemblan. En esa parte los demonios ganan a muchos cristianos. Hay muchos cristianos que creen en Dios, viven conforme a su carne y, hermano, no tiemblan. Entonces, hermano mío, sin el nuevo nacimiento, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Es necesario, si usted que me escucha, quiere usted ver el rostro del reino de Dios, entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. En este momento, usted, por la condición que no nació de nuevo, está usted destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre y la mujer que no ha entregado su vida a Jesús
no ha saboreado ese nuevo nacimiento, está destituido de la gloria de Dios. Y su condición delante de Dios es terrible. Isaías capítulo 1, versículo 6. La condición del hombre que no ha nacido de cuál es. El Señor le dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay ni en cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El hombre que no ha nacido de nuevo puede vestirse de los mejores termos, puede ponerse las mejores camisas, utilizar los mejores perfumes, las mejores camisas, pero delante de Dios, por cuanto no ha nacido de nuevo, no ha entregado su vida a Cristo, no se apropió de la gracia del Señor. Dice la Escritura que desde gloria a Jesús, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay ni cosa sana. Está herida, hinchazón y podrida llaga. Delante de Dios, el hombre pecador es semejante a una llaga podrida. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Es necesario entonces, hermanos, que el hombre pecador nazca de nuevo. Sé que, hermano, comience una nueva vida. Que comience una nueva vida, que sea una nueva criatura, para que pueda ver y entrar en el reino de Dios. Usted que nos está escuchando, si usted no hay ese cambio, lo que dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí vienen a ser todas hechas nuevas. Antes éramos pecadores, antes estábamos, hermanos, en los lugares no agradables a la sociedad, pero desde que conocimos a Jesús, ¿cuál es nuestro lugar? La casa de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ya no tenemos en nuestras manos revistas de pornografía, tenemos la Santa Biblia, porque las cosas del mundo ya pasó. Bendito el que vive. Hoy somos nuevas criaturas. Ya para nosotros ya no hay santos, ni misas, ni rosarios. Hoy solamente adoramos al que vive por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos nuevas criaturas. Bendito el nombre del Señor. El nuevo nacimiento es el nuevo comienzo de una nueva vida. Cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas y comienza una nueva vida. Hay nuevos criterios, hay nuevos afectos, nuevos intereses, nuevos objetivos y también nueva naturaleza. Hay un cambio total. Y cuando esto sucede, gloria a Jesús, podemos cantar y decir: al cielo voy, bendito el nombre del Señor. Los cristianos, como estoy hoy, hermanos, hay un cambio radical total. ¿Por qué? Porque ya somos hijos del Altísimo. Lo que dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo esto, hermanos, nosotros lo hemos encontrado por gracia. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Y cuáles son los beneficios del nuevo nacimiento? ¿Qué beneficios ofrece el nuevo nacimiento? Lo primero, la persona que acepta a Jesús. Gloria al Señor, nace de nuevo. Inmediatamente, mis amados hermanos, el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. Entonces, el primer beneficio, son regenerados por el Espíritu Santo. Esa es una cosa maravillosa. Hombre, mujer que entregó su vida a Cristo, y el Espíritu Santo comienza a regenerarlo. Tito 3:5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación del Espíritu Santo. Hoy en la iglesia, personas que antes eran pecadores, andaban conforme a las concupiscencias, a los deseos de la carne, hacia la voluntad de la carne, practicaban la homosexualidad, eran delincuentes, practicaban la prostitución, pero entregaron sus vidas a Jesús. El Espíritu Santo comenzó a regenerarles. Hoy son candidatos para el cielo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, es el gran beneficio. Es muy importante. Dos, el siguiente beneficio, hermanos, es que el hombre o la mujer que ya nació de nuevo va a ser injertado inmediatamente en Cristo Jesús. Injertado en Cristo Jesús. Dicen las Escrituras en Romanos 6:5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Miren, mis amados, el hombre ya se injerta con el Señor, ya es un solo espíritu con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Un solo espíritu con Dios. La Escritura nos aclara este punto. Dice en 1 Corintios 6:17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hoy nosotros ya no estamos solos. Ya no estamos solos. De a nuestro lado está el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos está enseñando. Él nos está guiando. Él nos está hablando. Cuando nosotros no podemos orar, Él está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando estamos haciendo lo correcto, Él nos ordena. Ya no estamos solos, porque ya somos un solo espíritu con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y amados hermanos, el beneficio del nuevo nacimiento es que inmediatamente el hombre o la mujer que entrega su vida a Jesús ya entra a formar en la familia divina. Ya entra, hermanos, a formar esa familia celestial, esa familia divina, donde que la Biblia dice así en Romanos 8:14 al 17: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Inmediatamente nos convertimos en hijos de Dios. Y también dice: y si hijos, herederos. Somos herederos y coherederos de Dios y coherederos. Herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos crucificados. Noten bien. Entonces ya formamos la familia divina, donde que el Padre eterno, Dios nuestro Padre, no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Dios nuestro Padre ya no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Muy por el contrario, encontramos este pasaje en el libro de Hebreos capítulo 11. Gloria a Jesús. En el versículo 16 dice la palabra: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Somos de la familia Dios nuestro Padre. Él no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, y Cristo menos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si usted tiene la Escritura, gloria a Jesús, en Hebreos capítulo 2, veamos lo que dice el versículo 11: porque el que santifica y los que son santificados, unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Ya naciste de nuevo. Ya entonces ya formas de la familia divina. Eres heredero de Dios, heredero con Cristo y coheredero con Él. Ya Dios el Padre no se avergüenza de llamarse Dios tuyo y Dios mío. Y también Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto alabamos a Jesús? ¿Cuánto alabamos a Jesús? Yo sé que muchos quisiéramos tener este privilegio.
Hay requisitos, hermano, para entrar en el reino. Uno es el nuevo nacimiento. Dos, tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Nicodemo, él pensaba porque era un fariseo. Y los fariseos se consideraban hijos de Abraham. Ellos se creían defensores de la ley tanto escrita como hablada. No haces de nuevo, no vas a la reina. Tienes que arrepentirte, Nicodemo. Tienes que cambiar tu mentalidad, Nicodemo. Arrepentimiento, eso quiere decir cambio de mentalidad, cambia tu manera de pensar. El reino de los cielos no es un lugar terrenal donde que vaya a entrar cualquiera o van a comprar su boleto y traer. No, es la casa de nuestro Padre. Gloria al nombre del Señor. Dos, tienes que tener fe. ¿Fe en qué? En la buena noticia que es el reino de Dios, el Evangelio. ¿Dónde está escrito? En Marcos 1:15. Cuando Jesús comienza a implantar su reino, Él no viene, hermanos, anunciando promesas inmediatas. Él no viene llamando a la gente para inmediatamente suplir sus necesidades, sanar su cuerpo enfermo, o también su alma que está quebrantada. Ni menos, hermano, para librarles de las opresiones satánicas. Va a implantar su reino. Lo primero que Jesús dice: arrepentidos. Cambien la mentalidad. Dos, crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas. Que Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo creo que ante esto Nicodemo se queda perplejo. No entiende. Él conocía la ley. Él era un principal dentro de los judíos. Era un religioso. Ante esta condición, yo creo que Nicodemo no sabe qué hacer, maestro. ¿Cómo es posible? Es que el hombre, siendo viejo, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y Jesús le dice: el que es nacido en la carne, carne es. Nosotros los cristianos hemos nacido dos veces, bendito el nombre del Señor. El nacimiento natural de todo ser humano y el nacimiento espiritual. Pero el que no ha entregado sobre Cristo solamente tiene el nacimiento natural. El que nació en la carne, carne es. Y el que nació en el espíritu, espíritu es. Nosotros no somos espíritu, somos espirituales. Bendito el nombre del Señor. Y entonces Jesús dice: si te he dicho cosas terrenales, ¿me entiendes? ¿Cómo vas a entender las espirituales? Estas cosas de Dios solamente si han de discernir espiritualmente. Usted, mi hermano, usted es amigo que nos escucha, entra en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y esto lo vas a comprender solamente cuando abras tu corazón a Jesús. Y al abrir tu corazón a Jesús vas a entender las cosas de Dios. Si no haces eso, puedes saber la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Puedes discutir, puedes ser un religioso, un teólogo, puedes conocer todo, pero si no hay un cambio en tu vida, no hay un arrepentimiento, no vas a ver ni menos entrar en el reino del Señor. Porque para entrar en el reino tenemos los tres requisitos: nuevo nacimiento, arrepentimiento y fe en Jesús. Bendito el que vive. Amén. Bendito el que vive. Amén. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Cómo es tu situación? Para ti, ¿qué es las cosas de Dios? Primero son Dios. La Biblia te dice cómo debemos amarlo a Dios: con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y Él es celoso. Por eso que, bueno, cuando Él va a dar una ley moral a su pueblo, les va a dar una ley de Dios. No pondrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes que están en el cielo y en la tierra, porque yo soy Dios celoso
exijo reverencia. Bendito el nombre del Señor. Dios nos quiere para Él solito. Bendito el nombre del Señor. No te olvides, Él es celoso. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Miren qué precioso es esto. Porque Jesús nos compró. ¿Cuánto le costó a Jesús nuestra salvación? ¿Cuánto le costó a Jesús? Su sangre preciosa. Dice comprados, no por precio, sino por la sangre preciosa de Jesús. Por eso, usted que nació nuevo, manténgase firme. Que nadie, hermano, tome o quite tu corona. Lo que tienes, reténlo hasta que Él venga. No entres, hermano, en el estado de tibio, porque Satanás quiere que tú seas un cristiano tibio. Por eso Jesús dijo: ojalá fueras frío o fueras caliente. Por cuanto eres tibio, de mi boca te voy a vomitar. Uno que ha nacido de nuevo nunca está en ese término de tibio, siempre está fervoroso en el Señor, y eso eres tú. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor.